Sean todos bienvenidos a este programa en alianza con el Pilar MX, Información y Poder y Noticias Mérida, en el cual estaremos teniendo las mejores entrevistas con personajes del sector empresarial, político, turístico, entre muchos otros. Bienvenidos a la entrevista. Comenzamos. Muy buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Comenzamos con su programa, La Entrevista. Les presento a mis compañeros Roberto Ojeda, representando a Información y Poder. Gracias. Iván Duarte, con Noticias Mérida. Y un servidor, Roberto González, con el Pilar MX. El día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos al dirigente del Comité Directivo Municipal de Mérida por el partido Fuerza por México, el señor Luis Herrera Alberto. Sea usted bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, te cedo la palabra a mi compañero Roberto Ojeda. Pues bueno, un placer tenerlo aquí, presidente. Gracias, muchas gracias, Roberto. Y ahorita presidente de Fuerza por México. Bueno, gracias por aceptar igual la invitación. Platícanos un poquito, primero que nada, pues explícanos el cambio, ¿no? El que las personas que nos escuchan sepan, pues qué lo motivó, ¿no? A dejar el sector empresarial. Bueno, no deja el sector empresarial, deja más bien la dirigencia de un organismo empresarial y va a algún partido político. Digamos, ¿por qué se dio ese cambio? Sí, bueno, pues realmente estamos, como bien comentas, dejando la presidencia de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, la PROTUY, y prácticamente en un cambio de cachucha inmediato pasamos a la dirigencia del Comité Municipal del Partido Fuerza por México. El motivo esencialmente, bueno, se avecinan ahora pues estos movimientos en las elecciones y lo que hemos estado buscando siempre en el ámbito empresarial y no solamente allá sino también como ciudadanos es tener la posibilidad de levantar la voz cuando hay necesidad de levantarla o de aportar de manera también positiva hacia lo que nos corresponda. Y aquí pues se da la oportunidad de saltar, de brincar, si lo quieres decir así, del ámbito empresarial político, ¿no? Una decisión que si bien no es inédita para nada dentro de los ámbitos empresariales y políticos, al menos en este proceso electoral, pues no sé qué tanto se ha dado, ¿no? Pero sí implica una decisión un poco nueva, al menos para mí, si te soy si hablo con franqueza, implica nuevas responsabilidades y obviamente un ámbito que pues puede ser en cierta forma desconocido. Pero ¿qué es lo que me motiva en lo personal? Pues lo que te comentaba, el tener la posibilidad de que tus opiniones, de que lo que siempre hemos estado diciendo, ya sea sobre la mesa o ya sea en espacios más públicos, pueda tener un cauce, que en este caso pues es la opinión pública, ¿no? No es inédito, ¿no? ¿Se acuerda a don Ricardo Dager, que fue dirigente de la Cámara de Comercio y también fue funcionario, ¿no, Iván? Con Víctor Cervera, si mal no recuerdo. Así es, si no me mal recuerdo, estaba en la parte de lo que era la Secretaría de Economía, ¿no? Exactamente. Entonces, no es inédito, ¿no, Iván? No, así es, reiterando ese tema, efectivamente, yo creo que el sector empresarial ha dado muestras, no solamente en esta elección que viene, sino en varias, de su interés, su preocupación por participar en la toma de decisiones, ¿no? del Estado, del país. Y abundando en ese tema, yo quisiera preguntarle qué es lo que hoy le mueve a Luis Herrera para participar, lo dijo hace unos momentos, ¿no? Del poder estar ahí en tomas de decisiones, pero tal vez algo concreto. ¿Por qué no en años pasados? ¿Por qué en esta ocasión tal vez se sintió más preparado, con mayor intención de participar? ¿Qué es lo que lleva en esta ocasión a Luis Herrera Alberto a participar? Bueno, por un lado podríamos hablar de situaciones coyunturales, ¿no? Correcto. Como bien sabes, pues hace un par de años tomamos esta otra previa responsabilidad que la que recientemente tomé y de alguna forma coincide, ¿no? La finalización casi al 100% del periodo en la asociación con el proceso electoral. Entonces, estamos hablando de un tema coyuntural. Y por otro lado, bueno... Creo que es un cosquilleo que ya estaba por ahí. Es un cosquilleo que lleva un par de décadas, te podría decir. De alguna forma, no de manera activa o visible, pero siempre participado
en las elecciones, pues al menos estando allá, siempre tenemos esta preocupación, creo, como ciudadanos, Sí, Iván, no claro. sé si tú, que estás en el ámbito periodístico, podrás decir, "Oh, las cosas se pueden hacer de otra forma, Sí, es se verdad. pueden hacer mejor, lo que sea". Entonces, y como comenté hace un momento, a veces en las charlas de sobremesa con los amigos, estando como estamos nosotros ahorita, pues decimos nuestras opiniones, pero muchas veces nos las guardamos, ¿no? Porque estamos en ese espacio cerrado. Y yo creo que esto lo que estamos buscando es lo contrario, ¿no? Es que nuestras opiniones y que nuestras decisiones puedan tener pues una repercusión allá afuera, ¿no? Oiga, ¿por qué no el PAN? Perdón por la pregunta, pero el binomio común aquí en Yucatán, en la ciudad, es fácilmente vincular al Partido de Acción Nacional con el sector empresarial. Y entonces la fórmula uno piensa que es, digamos que el brote natural. Es más ¿no? común. Sí. Es más común. Te ¿Por diría, qué fuerza claro, política? te diría que esa relación, y no estoy seguro que, digo, no dudo que así se haya dado más en el pasado, pero en el caso particular de Luis Herrera, lo que trato de abanderar es el empresariado mediano y pequeño, no a la gran empresa. No a la empresa, ni a la empresa obviamente transnacional, ni a la gran empresa de Yucatán, sino a la empresa mediana, la pequeña, que muchas veces no tiene esa voz en el punto público, en el punto político. Entonces, si tú me preguntas por qué el PAN, bueno, evidentemente no, hay muchas cosas que no necesariamente vamos de la mano. Estoy hablando de una cuestión ideológica, ¿no? En el caso del partido Fuerza por México, pues estamos hablando de un partido que va del centro un poquito ladeado hacia la izquierda, ¿no? Correcto. Y no tiene pues mucho que ver con la perspectiva que maneja ese otro partido que me comentas. Luis, ¿y cuál es la expectativa que tiene Luis Herrera Albertos brincando de este salto, ¿no, empresarial a este nuevo ámbito político? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes con Fuerza por México? Bueno, en primera instancia estamos tomando la presidencia del comité municipal. En este sentido, lo que nos corresponde pues es tener definida y tener afinada la estructura de este partido en este municipio, ¿no? Okay. Que eso es lo que a mí en lo personal me corresponde en cuanto a responsabilidades, ¿no? De allá, pues bueno, vienen el proceso electoral, y como partido nuevo que somos, pues hemos estado en las últimas semanas, digamos, yo tomo protesta el lunes pasado, lunes 14 de diciembre. Sin embargo, el partido ya lleva entre mes y medio y 2 meses que ha estado formando las estructuras. Correcto. Entonces, desde el momento en el que yo asumo la responsabilidad, pues es ver cómo está la estructura que al día 14 estaba planteada. Okay. Y estamos trabajando muy fuertemente porque, repito, al ser un partido nuevo, mucho de la estructura pues es totalmente nueva también, ¿no? Entonces, tenemos esta gran responsabilidad ahora, y entonces la expectativa, que es en relación a lo que me preguntabas, es estar listos para el proceso electoral con pues todas nuestras candidaturas, que en este caso son las diputaciones locales y la par de diputaciones federales, ¿no? ¿Será que les alcance a todos los partidos nuevos e incluso algunos viejos, pero que les falta estructura, no logran, por ejemplo, completar candidaturas en todos los sectores, ¿no? ¿Ustedes confían o tienen, cómo ve la posibilidad? O sea, pueden tener candidaturas en todos lados. Bueno, te voy a contestar un poco el ámbito que no necesariamente me corresponde, que sería la parte del comité directivo estatal, ¿no? Claro. En cuanto al municipal, vamos a tener el 100% de las candidaturas, que esa es la expectativa, ¿no? Serían las 6-7 diputaciones locales, las 2 federales y la alcaldía de Mérida, ¿no? Es correcto. Pero en el caso del estado, estamos hablando de 106 municipios. La ley lo que nos exige de alguna forma es que tengamos el 50% de las candidaturas a municipios, Okay. o sea, 53, ¿no? Definitivamente las vamos a tener. Posiblemente no lleguemos a las 106, pero la verdad es que sí, la aspiración es llegar al 100% de las candidaturas. Ahora, lo que prácticamente te podría decir que va a estar garantizado son las 15 diputaciones locales, las 5 diputaciones federales, las listas plurinominales, aunque esas pues regiduría, etcétera, y un porcentaje muy alto de los municipios, ¿no? Eso es lo que es nuestra expectativa, si no es que el 100% de los municipios. Luis, ¿considera que el gremio empresarial mediano y pequeño contarán el partido con el apoyo de ellos? Bueno, por supuesto que eso es lo que esperamos. El hecho de que yo proveniendo del ámbito empresarial me sumo a Fuerza por México es para poder darle voz a esta cantidad de empresarios que a veces no se sienten identificados con las élites. Correcto, ¿no? claro. Y también al mismo tiempo hay un discurso que confunde, porque la palabra empresario
a veces es sinónimo de élite. Sí. Y es allá donde creo que muchas personas no se sienten así. O sea, dentro del ámbito empresarial estamos hablando de gente que tiene pequeños negocios de 1 o 2 colaboradores, inclusive los que trabajan como autoempleo, ¿no? Claro. Y todos ellos forman parte de la iniciativa privada, desde el emprendedurismo o de la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es a lo que nosotros tenemos que darle voz, y yo, pues como representante de ese sector del empresariado, pues voy a dar un mensaje que espero que pueda llegar a enamorar a esta parte de la sociedad. Oiga, don Luis, y retomando un poquito el tema que mencionaba acerca de la cuestión ideológica que no está tan vinculada con Acción Nacional, podríamos decir que este está un poquito más cercano a Morena. Estás hablando en términos, y la verdad es que desconozco cuáles son en términos concretos la ideología de Morena. No te sabría yo decir si estamos acercados o no ideológicamente, pero tratando de responder a tu pregunta, porque sí me la han hecho varias veces en cuanto a que si nosotros tenemos algo que ver con Morena. La respuesta es definitivamente y tajantemente que no. Para empezar, nosotros vamos a esta elección solos, ¿no? Okay. No vamos en alianza con nadie, si bien es cierto que la ley así también nos lo indica, pero es importante decir que nosotros tenemos nuestra propia agenda. Estamos, pues el partido fue fundado por el que fue senador por Morena, Pedro Aces, pero realmente mantenemos una ideología, pues como te decía, ¿no? Un poquito girada a la izquierda. Claro, no somos para nada. Más en el campo social, tal vez, ¿no? En el campo social y también en el campo de ciertas causas, de causas sociales, ¿no? Bien. Exactamente. Hoy, el tema importante, bueno, no, un tema importante, evidentemente, cuando hay campañas, cuando hay necesidades ya como partido político, se depende de los recursos, ¿no? El INE, el IEPAC se otorga recursos, obviamente, a Fuerza por México, pero evidentemente también hay voluntarios, hay gente que se acerca y dice, yo quiero apoyar a ese candidato, yo quiero apoyarme a la campaña. ¿Se ha acercado alguno, o sea, digo sin decir nombres, evidentemente, ¿no? Pero ha habido acercamientos, ¿cómo le van a hacer? Porque es mucha lana. Sí, pues evidentemente todavía estamos en este proceso, ¿no? Sí, por supuesto que hemos tenido pláticas con empresarios que se pueden sumar y sobre todo te diría yo que ahora, al ser una fuerza política nueva que no ha identificado a nivel, por ejemplo, federal cuál va a ser el alcance, muchos se están moviendo, digamos que por debajo de la mesa en el sentido de no querer hacer abiertas sus apoyos, por ejemplo, y estoy hablando no solamente en el ámbito empresarial, sino también en el político. Claro. Es decir, hemos tenido muchos acercamientos con personajes muy interesantes, pero por lo mismo han sido, y todos lo estamos siendo muy cautelosos porque pues estamos hablando de un nuevo centro político que es Fuerza por México, ¿no? Ok. Perdón, mencionaba que no conoce las ideologías políticas de Morena y que no comparte las mismas ideologías muchas veces del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la ideología de Fuerza por México para que las personas que nos ven y nos escuchan sepamos, para poder diferenciar qué sí, qué no es similar a los partidos ya existentes, ¿no? Bueno, sí vamos por las causas sociales, darte, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? Pues algo que sí estamos tratando de estructurar muy bien en cuanto a mensaje. Creo yo que en esta pandemia, no solamente en la pandemia, pero estamos hablando en términos generales, la ciudadanía, Mérida, Yucatán, somos, a veces se dice que Mérida es la mejor ciudad de México, ¿no? Claro, y resulta que tenemos los porcentajes de suicidios más altos del país, ¿no? Entonces hay algo allá en el mensaje gubernamental que no me cuadra, ¿no? Claro. De la mejor ciudad de México al mayor número de suicidios. Creo que eso es algo que nosotros estamos abanderando y que vamos a lograr pues poner en la agenda, ¿no? Todos nuestros presidentes municipales, los que sean abanderados por Fuerza por México, vamos a firmar un acuerdo en donde hay un departamento, un área donde el ciudadano pueda llegar directamente y tener una ventanilla de atención para la cuestión de la salud mental. Correcto. De nuevo, estamos en el asunto de la pandemia y ahorita todo suena a COVID, ¿no? Claro, pero todo lo que conlleva de manera lateral esta enfermedad de la pandemia y de las grandes consecuencias negativas es empeorar la situación de salud mental. Entonces, no es posible que estemos en un discurso totalmente superficial en cuanto a la salud cuando tenemos esta problemática que requiere de atención. Por ejemplo, en una charla que tuve con
con empresarios jóvenes, me decía una persona, bueno, pues es que si me siento triste, si me siento deprimido, pues voy y contrato un psicólogo, ¿no? Le dije, fantástico que puedes tú pagar para tener un psicólogo, pero no hay necesariamente una ventanilla en donde tú llegas y lo expreses y te puedan canalizar en el municipio para tener esta atención, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es una de las causas que nosotros queremos abanderar. Estamos platicando con don Luis Herrera Albertos, a quien Albertos, ¿verdad? A quien le agradecemos mucho la presencia. Él es dirigente del Comité Directivo Municipal de la Ciudad de Mérida por el partido Fuerza por México. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. No te olvides de suscribirte a Información y Poder, recibiendo la mejor información verificada del estado de Yucatán. De igual forma, al Pilar MX y Noticias Mérida. Síguenos en nuestras redes sociales. Continuamos. Ya estamos de regreso a su programa La Entrevista y tenemos al dirigente del Comité Directivo Municipal de Mérida por el partido Fuerza por México, Luis Herrera Albertos. Luis, háblanos acerca, ¿quién es Luis Herrera Albertos? Que si bien ya te conocen en el sector empresarial por la parte de las pequeñas, medianas empresas, pero pues hay mucha más gente que pues aún no conoce a Luis Herrera Albertos. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Claro, Roberto, muchas gracias. Bueno, como bien comentas, estoy dejando la presidencia de un organismo empresarial, ingresando a la política. El tema de ingresar a la política es un tema de muchos años previos en donde hemos tenido este deseo de participación, deseo de poder levantar la voz cuando es necesario hacerlo. Y pues se da esta coyuntura en donde participamos en Fuerza por México. Luis Herrera, bueno, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. He tenido una trayectoria no 100% empresarial. Originalmente yo tuve estudios de música, soy pianista. En algún momento fui solista de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Y pues por allá estuve los primeros años laborales de mi vida como profesor de música y todo el ámbito cultural, ¿no? Posteriormente, pues bueno, fui consolidando un negocio personal, una empresa de tour operadora de viajes, y de allá pues el hecho de involucrarse en todo el sector empresarial, y es lo que ahora estamos pues de alguna forma moviendo, o sea, cambiando la dirección. No implica que yo dejo mi negocio, sigo trabajando en mi empresa. Sigo involucrado en el ámbito cultural, en el ámbito de la opinión. Soy editorialista del periódico El Financiero. Y pues bueno, finalmente ahora estamos con esta responsabilidad en Fuerza por México. Es totalmente una nueva experiencia en donde pues bueno, creo que hay mucho que hacer, hay mucho para participar y sobre todo para aportar a la sociedad. Ok, entonces podemos decir que Fuerza por México tiene un dirigente equilibrado, cerebro derecho, cerebro izquierdo y cerebro central, ¿no? Podríamos decirlo así. Metódico y práctico, ¿es correcto? Bueno, podríamos decirlo de esa forma. Eso es bueno saberlo, ¿no? Porque precisamente hay mucha gente que puede, pues prácticamente, como bien dices, ¿no? El hecho de que vengas del sector empresarial puede servir para aquellas personas que se encuentran en ese sector que, como bien dices, no son escuchadas o no se toma en cuenta la opinión que tienen y se pueden ver reflejadas a través de tu ideología, ¿no? Pues sí, o sea, realmente lo que creo que hace que podamos aportar de una forma más amplia, quizás como tú lo comentas, es el haber tenido experiencia en ámbitos diversos y de hecho muy contrastantes, ¿no? Si hace, por ejemplo, 20 años me hubieras preguntado, el ámbito político siempre ha estado allá como un gusanito en mi interior, ¿no? Pero si me hubieras preguntado hace 20 años que todo lo que he ido sumando en cuanto a variedad de actividades sería factible, pues lo vería como que un poco extraño, ¿no? Claro. Inclusive, si hace 10 días me hubieras preguntado, hace un mes me hubieras preguntado si yo me veía en este momento como presidente del Comité de Fuerza por México, yo te diría que no necesariamente, han sido cambios realmente un poco rápidos, ¿no? Pero creo que la oportunidad de aportar no hay que perderla. Varios amigos míos, tanto empresarios como del ámbito, digamos, privado en general, se ha cuestionado un poco esta decisión. Les digo, bueno, la verdad es que a veces estamos muy cómodos en nuestras empresas.
Pero ¿qué pasa cuando pasan cosas que no nos gustan en el gobierno? Bueno, pues nos la callamos porque finalmente podemos estar más o menos bien resolviendo nuestra vida en nuestras empresas. Pero cuando implica el tomar una decisión de participar y de levantar la voz, pues nada más la levantamos alrededor de una mesa. Claro. ¿Y por qué no salimos allá a hacer el foco de atención en el sentido, lo digo en el sentido de un poco a veces de vulnerabilidad, porque nos hacemos el foco de críticas, ¿no? Claro. Nos hacemos el foco de cualquier opinión, cualquier decisión que tomemos, pues ahí vamos a tener a todo el mundo diciendo, lo debió de haber hecho de esta forma o lo otro. Entonces implica una responsabilidad, pero creo yo que pues estamos en toda la disposición de tomarla y de aceptar pues ahora sí que la retroalimentación de tanto ustedes los medios como de la sociedad en general. Oye Luis, y antes de entrar al tema económico, que ya Robert ya trae ahí las preguntas asesinas. La metralleta. La metralleta. Oye, ¿qué es lo que a Luis Herrera Albertos no le está gustando, no le ha gustado o siente que se puede mejorar en el ámbito local y federal? Estamos hablando a nivel gobierno. ¿No? Claro. Pues hay muchos cuestionamientos en el asunto, por ejemplo, del manejo de la pandemia, ¿no? El asunto de la pandemia, creo que no había ningún gobierno en el mundo, ya no digamos en México, que tenga exactamente la metodología para solucionarla de la mejor forma. Claro. Pero sí creo que pues algunos lo han hecho mejor que otros, ¿no? Sí. Y en el caso de nosotros sí tengo pues muchos cuestionamientos sobre el asunto de lo que ha sucedido. Y antes de la entrevista, Roberto, me comentabas el asunto de las banqueteras, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Yo creo que el hecho de cerrarle a todo un sector la posibilidad de un ingreso económico, pues no es el camino correcto. Es decir, estamos hablando de meseros, de músicos, de las empresas banqueteras, de todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, mañana o pasado mañana voy a ir a Yucatán con toda mi familia para celebrar mi boda. Y resulta que de un día para otro te cortan la posibilidad de hacerlo porque el gobierno dice no más eventos sociales. ¿Qué, por ejemplo, qué debimos de haber hecho? Bueno, ¿quiénes no cumplieron? ¿Cuáles empresas no siguieron el reglamento? Pues que las cancelen. O sea, que les quiten ya sea su permiso o alguna sanción. Pero no a toda una industria. Claro. Y creo que esas son de las cosas que no se han manejado de manera correcta. Justo ahí quería llegar, ¿no? Pero empezar. El tema de los banqueteros. El gobernador intempestivamente agarra y dice un día en un comunicado de prensa, hasta aquí. A partir de que de ese comunicado ya no hay. Y todas las personas que ya tenía programado a lo mejor para 3 días después su boda y que ya está todo armado, porque esto no es así nada más, no es que... Implica también en la parte, que no me dejarás mentir, tú que estás en el sector turístico, hay bodas de destino, entonces ya hay boletos de avión, ya hay hospedaje pagado, ya hay agencias de turismo con transporte, ¿no? y en 1000 gastos más, ¿no? Y de la noche, como bien dices, o sea, si tienes en 3 días o al día siguiente se corta, o sea, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, ¿qué le ha dicho usted sobre eso? Si usted ha escuchado de algo, ¿y qué opina también? Bueno, vamos a empezar con que Mérida, o Yucatán más bien, fue catalogado como el mejor destino de México para bodas. Imagínate que el mejor destino de México para bodas toma este tipo de decisiones, en donde, como bien comentas, ya había una familia que venía de otro estado de la República, que había contratado todos los servicios, que no es así tan fácil como decir, bueno, la posponemos para la próxima semana. Claro, no, hay toda puesta una maquinaria alrededor de esa boda, ¿no? Correcto. Entonces, resulta que el mejor destino de bodas en México, de un día para otro te cancela tu boda, te cancela tu evento y luego es muy complicado. No se trata simplemente que digan, bueno, pues denle los reembolsos. No, si ya se hicieron los gastos en flores, ya se hicieron los gastos en los alimentos, porque la cancelación fue prácticamente de un día para otro. Se te arrepiente la novia, de repente. Sí, se te arrepiente la novia. Pero déjate, claro, ¿no? Déjate o el novio, ¿no? Porque la parte donde al ya lo cancelaron una primera vez en marzo. ¿Ya? Así es. Te están cancelando una segunda vez y te permitieron nada más un mes prácticamente en que 2 de noviembre que se aperturó ya los eventos sociales y prácticamente al mes de una semana otra vez te lo dejan cancelar. El mensaje que damos es el mensaje incorrecto. Es correcto, sí es. Y lo mismo sucedió con la parte restaurantera, ¿no? Promocionan Yucatán, pero ya que viene el turista, está cerrado todo, ¿no? Cuando teníamos prácticamente nada más que no podían abrir el lunes o martes los restaurantes, claro. Que sucedía eso, ¿no? Entonces, hay una merma, un mal mensaje direccionado, como tú mencionas, ¿no? No parece una avenida tomada con el hígado.
Bueno, es allá donde nos preguntamos en alguna de las reuniones con el gobierno del estado, cuando se tomaron estas medidas, que era, por ejemplo, el que llamamos toque de queda, que hasta las 11:30 puedes estar en la calle. Después había una serie de medidas, ¿no? Sí. En donde decíamos, pero ¿cómo es posible que eso vaya a ayudar? Y el gobernador lo que nos decía, yo no sé cuál de las 5 decisiones que tomamos es la que está evitando los contagios. Yo lo único que sé es que la mezcla de todas las decisiones ha evitado contagios porque los números han descendido de contagios y de camas ocupadas. Entonces, para responder un poco tu pregunta, Roberto, no sé si es con el hígado o es con una venda en los ojos. Porque a veces se toman estas decisiones que afectan a muchos sectores y finalmente, como el gobernador dice, pues no sé cuál es la que funciona, van todas a rajatabla. Y es allá donde nos afectan a la parte no solamente empresarial, o sea, es decir, estamos hablando de la economía, no de la parte empresarial. Estamos hablando del ingreso de la gente. La gente, el que es un mesero, necesita el ingreso. Si no hay evento, pues no hay ingreso. Claro. Entonces estamos hablando de toda la economía del Estado. Como dice la ley de Pareto, ¿no? Del 100% de tus acciones, una es la que te da el 80% de los resultados. Entonces, está fallando las otras 4, ¿no? Sí, así es, exactamente. Y hablando del tema de la parte de que están mermando o está disminuyendo lo que es la derrama económica, hay un dato, ¿no? En el 2018 se generaron más de 1,000 millones de pesos nada más en la industria del romance o de los eventos. Y yo nada más hablando del sector bodas, ¿no? De 15 años, ¿no? De bautizos. Entonces es increíble cuánto está dejando de percibir el Estado, porque obviamente si no tienen ingresos y nada más están puro gasto, pues no sé para dónde vamos a ir, ¿no? Pues sí, una situación complicada, ¿no? Definitivamente creo que todos la estamos pasando difícil. Pero pues bueno, esperemos ya con esto de la vacuna que viene allá unos 6 meses a la distancia podamos empezar a hacer cambios, a regresar a algo de lo que había antes de esta pandemia. Oiga, don Luis, yo quisiera preguntarle algo muy específico que está relacionado con esta rumorología que ha estado sonando en la ciudad, y es que mucho se habla de que viene una nueva cuarentena el próximo año, ¿no? De que parece ser, hay gente por ahí, déjeme decirle que será... los que tienen agencias, los que tienen algunos restaurantes, se comentan que se ha corrido el rumor por allá de que en enero, febrero viene otra vez un nuevo cierre. Consecuencia, bueno, se dice el descuido que estamos experimentando en estos momentos. ¿Valdría aquí la pena el ejercicio de análisis del sector gobierno, del sector local, de qué hacer para proteger la economía en ese sentido? ¿O qué es lo que, si es inminente, ¿no? Por ahí, qué es lo que se puede hacer? Pues para no seguir afectando a la economía, como usted bien señala. Bueno, evidentemente la respuesta no es así tan de en blanco y negro, ¿no? Claro. En términos generales, yo te respondería que tenemos que lograr como sociedad, o sea, de la mano ahora sí que con el gobierno, porque una de las cosas que hemos visto que nos molesta mucho, que las decisiones que toma el gobierno las toma... pues aquí va, ¿no? Y ni modo, te aguantas, ¿no? Y esa es la parte, una de las partes que creo que le está fallando al gobierno. No sentarse con la sociedad civil a tratar de llegar a una decisión que sea lo menos dañina, en este caso para la economía de cada uno de los ciudadanos, ¿no? ¿Están preparados para un nuevo cierre? Están preparadas para quebrar muchas empresas. Sí hay otro nuevo cierre. Y de nuevo, cuando hablo de empresas, yo sí quiero ser muy claro. No estoy hablando de las élites empresariales. Sí, estoy hablando del ciudadano de a pie que tiene un pequeño negocio y que ha hecho hasta lo imposible por mantenerse vigente en su empresa en estos meses de pandemia. Estamos hablando que si estamos preparados para un nuevo cierre, estamos preparados para quebrar todas estas empresas. Y eso es inevitable, porque en el caso del tema turístico es todavía más grave, porque el tema turístico depende enteramente del que vengan turistas. Entonces, si no hay turismo, si no hay viajes, se cierra la empresa, ahí no hay manera de sobrevivir para ese tipo de empresas, ¿no? Las turísticas principalmente. Si tomamos como ejemplo Quintana Roo, que vive esencialmente, no tengo aquí el porcentaje, pero su PIB
turístico es creo que lo más alto que hay comparado con cualquier otra de las industrias. Sí, sí. Toma decisiones el gobierno de Quintana Roo basados en cómo mantener vigente una industria, no lo contrario, que es lo que hacemos aquí en Yucatán. Aquí es, bueno, pues el turismo es una industria más o menos importante, pero no importa si la cerramos, porque como tú dices, Roberto, resulta que dice, no, van a traernos el virus. Quintana Roo toma una decisión totalmente diferente, mantener abierta la industria. ¿Cómo le hacemos para evitar la propagación del virus? Bueno, se toma entonces, si tú tienes de origen una premisa diferente, tomas otras decisiones. Pero si tu premisa es, vamos a ver qué cerramos porque yo no quiero que se me desborden los hospitales, entonces no estamos pensando en el bien y en la economía de la gente. Claro. Y no solamente lo que me contó Roberto, el turista no solamente viene si está disponible el destino. El turista no está viniendo porque la gente tiene miedo de viajar. Y eso ya no tiene que ver con Yucatán. Pero si Yucatán agarra y cierra el destino, pues evidentemente no va a llegar turismo. Yucatán abre el destino y va a llegar muy poco turismo. Por eso hemos argumentado que Yucatán, que el tema turístico no es la principal fuente de contagio, ni por mucho. Nada más vamos al centro de Mérida y vemos cómo está lleno de gente y no estamos hablando de turismo, estamos hablando de gente haciendo sus compras navideñas, ¿no? Entonces es un poquito complicado llegar y apuntar a una industria como es los banquetes o es el turismo, como decir, esa es la industria que está afectando en este asunto de la pandemia. Entonces digo, nada más para redondear, me parece que es importante que la industria turística se mantenga abierta, que la industria de los banquetes y todo lo que conlleva se mantenga abierta, que las industrias se mantengan abiertas, pero que haya un control de pues, todos estos lineamientos de cuidado de la salud. Oiga, don Luis, voy a robar ahorita otro espacio de preguntas. Nada más para preguntarle cómo ha visto usted el accionar del sector empresarial en general con relación al gobierno. Ya ha salido, pueblo, la Canaco, estamos bien, o sea, sabe que hay está muy inconforme con muchas medidas, pero ¿cómo ha visto el accionar de la iniciativa privada con relación al gobierno en este tema de la pandemia? Ha sido una relación un poco difícil, porque por un lado tenemos que llegar a acuerdos, como te decía Iván hace un momento, hay que llegar a acuerdos. Claro. No sé si es solamente el ámbito empresarial, por supuesto que no es solamente el ámbito empresarial. Estamos hablando que hace falta llegar a acuerdos de todos los sectores de la economía en este caso, claro. Y no solamente lo empresarial. Por darte un ejemplo, la cultura. La cultura y toda la industria cultural, estamos hablando de los músicos, los que se dedican al teatro, toda la cadena de las industrias artísticas, creativas y culturales. No tienen una representación clara desde el punto de vista privado para sentarse a hablar con el gobierno y decirle no podemos permitir que siga cerrado toda la cadena de valor. ¿De qué vivimos? Yo tengo muchos amigos que son actores, por decirte, músicos, y están vendiendo empanadas, están vendiendo comida. No es que esté mal, esté mal hacerlo. Obviamente uno encuentra la forma de subsistencia como pueda, pero lo que saben hacer y lo que se han preparado por años no lo pueden hacer porque el gobierno decidió que las empresas culturales son un foco de infección. Y es allá donde creo que estamos mal. Entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido un poquito complicado porque la parte que sí tiene el privilegio de sentarse a hablar con el gobernador y decir al gobernador lo que piensa, al final, el que termina dominando es la voz del gobernador. Esa es desafortunadamente la situación. Pero bueno, los que se han podido sentar a hablar con el gobernador en algún momento tendrán que doblar las manos porque es eso o nada. No, pues yo creo que ha sido muy conciso. Y en realidad la plática ha sido muy interesante. Le voy a ser sincero, se puso muy interesante cuando empezamos a hablar del sector empresarial, del empleo económico. O sea, al final creo que nos enriquece a todos esta visión en la política de lo que está ocurriendo más bien una visión empresarial en el sector político, y pues esperaremos las decisiones que tome en Fuerza por México. Para el tema de las candidaturas, y nos será muy grato también volver a escuchar aquí sus aportaciones en un futuro, ¿no? Ya sabes que cuando me invites estoy a la orden siempre para compartir opiniones, y si bien ya lo hemos mencionado durante la plática, sí quisiera insistir en el tema
de que si bien vamos por la defensa de los empresarios, no estamos hablando de las élites empresariales. Eso quiero que quede muy claro. Yo no estoy abanderando a las élites empresariales, estoy abanderando a los empresarios pequeños y medianos que necesitan una voz para su subsistencia. Si sacamos los números de cuánta gente vive por su cuenta, que no pertenece al gobierno, o sea, es decir, que no es funcionario de gobierno, de cualquiera de los niveles, no hablo municipal, de los 3 niveles de gobierno, la gran mayoría de la gente, si no estoy mal, es arriba del 50%, vive por medios propios. Y estamos hablando que de ese sector estamos hablando. Creo que, si no mal recuerdo, las cifras del INEGI hablaba de, creo que poco más de 80,000 unidades que son de empresas pequeñas, que son independientes, que están ahí batallando por estar al día con Hacienda. Por mencionar una cifra, ¿no? Que es mayoría. Estamos hablando de más de un 60%, 70%. 70% dice que el 70% de los empleos lo generan las MIPYMES. Las MIPYMES, así es. Pues bueno, vamos llegando al final de la entrevista, a menos que quieras hacer una pregunta adicional, Robert. Yo les invitaría a llegar a las conclusiones. Primero que nada, para don Luis Herrera, que nos regala ahí unos comentarios finales antes de despedir. Pues regresando al tema político, Fuerza por México es un partido en el que estamos interpretando algunas de las necesidades de nuestra sociedad que no han sido consideradas por los partidos tradicionales. Es un partido que está abanderando causas sociales. No sé qué pasa con los demás partidos. Tienen un discurso acartonado y político, diciéndole al ciudadano, sí, vemos por ti, pero la pregunta es, ¿vemos por ti en dónde? ¿En qué temas? Nosotros estamos buscando cosas concretas como son el cuidado de la salud mental y emocional, el cuidado de la salud financiera desde la perspectiva pequeña y mediana empresa. Más o menos algunos de los conceptos que iremos desarrollando en los próximos meses. Correcto, pues muchísimas gracias. Más que nada, agradecer tu presencia en este espacio en que estamos en alianza. Precisamente Noticias Mérida con Iván Duarte, Información y Poder con Roberto Ojeda y el Pilar MX con un servidor Roberto González, y le externamos ese agradecimiento. Esperemos, vamos a comprometerlo para una segunda visita próximamente, a lo mejor comenzando ya el 2021, al igual que ya pueda tener nueva información, nuevas noticias por parte del partido Fuerza por México, que sé que muchas personas que nos ven y escuchan estarán interesadas en conocer este mensaje. Con todo gusto. Pues muchas gracias. Los invitamos a estar pendientes de todas nuestras redes sociales, donde se va a publicar esta edición de la entrevista. Y agradecemos su atención, Roberto, del Pilar MX, Iván Duarte, de Noticias Mérida, y un servidor, Roberto Ojeda, de Información y Poder. Les agradecemos su atención. Un abrazo fuerte. Nos vemos hasta la próxima. Hemos llegado al final de este programa. El Pilar MX, Información y Poder, y Noticias Mérida, agradecemos su atención y tiempo. Nos vemos hasta la próxima.